que nos grave. Creo que sí tendríamos que analizar que en todo caso esta extinción, además de que se da porque ya no funciona la agencia Notimex, pues sí se desencadenó, como bien mencionas, porque a esa agencia se la comieron 3 personajes, se desencadenó por una corrupción absoluta. Por supuesto que es cuestionable que tan pronto llega San Juana Martínez a Notimex, comienzan los problemas, no hacia San Juana Martínez, sino que llega alguien a quien el presidente López Obrador le solicita que limpie el cochinero de Notimex, se van a la huelga, se enfrentan a una serie de problemáticas, ataques en espacios como Aristegui Noticias, ataques en una serie de espacios noticiosos, y pues al fin y al cabo, después de este largo conflicto en el que nunca se llegó a un acuerdo, en el que a pesar de lo que nos decía San Juana Martínez y el mismo presidente López Obrador, no se llegó a un acuerdo, pues se desencadena en eso, en la extinción de Notimex. No sé qué opinas de esto, querido Ricardo. Sí, evidentemente, mira, esta agencia ya no cabía en esta transformación. El presidente López Obrador, desde el comienzo, se metió al subsuelo, al sótano de las mazmorras prianistas. Todo lo que había formado y conformado el PRI estaba lleno de ratas, de cucarachas, y el PAN en los 12 años de gobierno en los que estuvo nunca bajó, solamente gobernó por encimita. Hubo un cambio de administración, nada más, no hubo un cambio de régimen. Esto lo ha dicho y lo ha explicado con contundencia y claridad el presidente López Obrador. Esta transformación tiene que ver también con esto que nosotros estamos protagonizando, que es emerger de esas mismas mazmorras, porque no cree usted que la gente o muchos de los que estamos trabajando ahora a través de las redes sociales, a través de YouTube, salimos o emergimos de la nada. No, estábamos ahí, pero estábamos marginados, ocultos, desdeñados, arrinconados por estos grupos. Empezamos a crecer, empezó el cuestionamiento en lo intelectual, en lo político, en lo cultural, en lo artístico, en lo periodístico. El presidente López Obrador no necesitaba el eslogan de una agencia como esta. En el eslogan está el secreto: Notimex, agencia del Estado mexicano. Entonces, esto, insisto, le hacía falta a personajes que no tenían un discurso, que no sabían, se subían a la palestra y tenían que leer el guión que les escribían la mafia de Letras Libres, la mafia de Nexos, y a veces los dos de la mano. Le pasaban una hoja Enrique Krause, otra hoja Héctor Aguilar Camín. Esta agencia estaba diseñada para ese tipo de personajes burdos, absurdos y básicos, personajes rústicos que no conocían la historia del periodismo, la historia del país, la historia económica, la historia social, que no podían hablar de arte, que no podían hablar de antropología, que no podían hablar de un cacahuate. El presidente López Obrador, y perdóneme usted, a lo mejor me va a decir, eres un arrastrado, eres un palero, eres un lamezuelas, como me están escribiendo en Twitter. Este presidente es un fuera de serie. Yo se lo digo así con todas sus letras. Un personaje al que me han preguntado, Ricardo, ¿tiene chícharo ahí López Obrador? Porque no puede estarse acordando de todas esas cosas. Este hombre pasará a la historia por su memoria. Que le han criticado que tarda y demora en expresar las ideas que tiene, es que es un hombre de ideas, no es un Facundo, no es un personaje que sea un tarabillo, no, él piensa y reflexiona sobre lo que está diciendo, esos personajes no. Entonces, una agencia de noticias como estaba diseñada Notimex, hacer boletines, y como tú bien apuntas, que eran replicados en los medios de comunicación corporativos, ya no hace falta. ¿Por qué?
porque el propio presidente López Obrador se encarga de su propia comunicación. Él manda a llamar, como hizo hoy, al titular de la Conagua. Él manda a llamar a Zoé Robledo, él manda a llamar a la Secretaría de Economía, al secretario, al personaje que él considera que debe de informar. Y ya cada quien saca sus propias conclusiones. Hoy mismo, usted lo ha visto, cuando el presidente López Obrador deja de dar un día o 2 días la mañanera, los medios de comunicación corporativos no saben qué dar, no saben qué decir, sacan a la vaquita marina, sacan una nota sensacionalista, una nota amarillista. ¿Por qué? Porque les hace falta la información que emana de la mañanera. Notimex ya no hacía falta. ¿Por qué? Pues porque todo estaba ahí dado conforme lo quería Presidencia de la República, conforme lo que querían los miembros del gabinete en turno. Este presidente ya no necesita este tipo de formatos, están viejos, están anquilosados, y bueno, pues es una agencia del Estado, es lo que decía el presidente en turno, era de esa manera, y si se le daba otra interpretación, estaba penalizado. Yo recuerdo que en mi tránsito por esos medios de comunicación corporativos, sí se utilizaba, aunque como tú dices, con suspicacia, los insumos de Notimex, pero cuando no había, los editores llenaban con eso. Entonces no eran otra cosa que boletines, notas a modo, y ese era el periodismo que se hacía desde Notimex y el periodismo que se replicaba en esos medios de comunicación. Para esos medios de comunicación hace falta una agencia del estilo y sentirán nostalgia por lo que ya no podrá ser, pero ya no estamos en ese tiempo, ya no necesita el presidente López Obrador, este presidente, un formato tan viejo, tan vetusto y francamente tan inservible. No, y la verdad es que no es por darme de santos ni ser un arrogante, pero así como menciona Ricardo Sevilla, que cuando no hay mañanera en los medios se hacen bolas, aquí en Sin Censura sí hubo programa. El jueves y viernes pasados santos, a pesar de que no hubo mañana, les presentamos unos programazos precisamente con el maestro Ricardo Sevilla, pero tienes toda la razón, Ricardo. Por supuesto que este tipo de agencias gubernamentales son obsoletas. No, yo creo que nunca debieron existir. Considero en todo caso que estas agencias, que más bien ese presupuesto se debería destinar a la televisión, la radio y los medios públicos, a que sí sean organismos autónomos, pero que tengan este financiamiento por parte del gobierno, en lugar de que exista una agencia como Notimex, o que existan este tipo de situaciones. Me imagino que continuará la problemática en los próximos días. El presidente hoy señala que no sabe qué va a pasar con precisamente San Juana Martínez, que puede que la reintegre a su gobierno, pero en eso quedó. Y mientras tanto, yo te quiero agradecer por este importantísimo análisis. Era muy, muy necesario que tú pudieras también detallar los asegúnes de esta extinción ahí en la agencia oficial del Estado mexicano Notimex. Por favor, compártenos tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo y pues para que te puedan ver ahí en los datos duros, amigo. Claro que sí, querido Toño, al contrario, muchísimas gracias como siempre por tus diferentes palabras, por la invitación, y bueno, pues vamos a estar muy atentos porque pues esto va a seguir, como tú bien dices, y sí, estoy completamente de acuerdo. Eso tendría que darse a los canales, aunque ya vemos que en el 22, en el 11, en el 14, en Capital 21, híjole, las cosas están ahí muy extrañas. Roger Bartra tiene a su hijo, a Bruno Bartra ahí trabajando, es un completo crítico virulento de la mafia de letras libres, cobrando ahí. Llamaría mucho la atención y sería deseable que que le dieran a conocer, no a nosotros, sino a la audiencia, por qué tienen contratado ahí un odiador de la Cuarta Transformación, odiador de Morena, odiador de López Obrador. Pero bueno, pues nosotros vamos a seguir firmes en nuestros proyectos independientes
estos proyectos sí bien independientes. Síganme por favor en mis redes sociales, en Twitter, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Síganme por favor en Paralelo 24, donde estamos dando a conocer este tipo de investigaciones. Síganme en los diarios del Grupo Cantón, Diario Basta, Tabasco Hoy. Síganme por favor en los datos duros. Hoy tenemos informativo en punto de las 8:30 y síganme por favor desde luego aquí en Sin Censura, de donde somos orgullosamente miembros. Te mando un fuerte abrazo, querido Toño, y si todo marcha bien, ojalá que sí, nos encontramos por aquí el próximo lunes. Aquí estaremos con mucho gusto contigo, querido Ricardo Sevilla. Excelente análisis. Y bueno, lo tiene usted, el gran periodista, gran escritor, Ricardo Sevilla, aquí en Sin Censura. Y le pido